Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimas personas, un tema que despierta curiosidad y admiración por partes iguales. Vamos a desentrañar lo que parece ser el secreto detrás de uno de los romances más comentados y admirados del mundo del espectáculo, el que une a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a hablar de ese supuesto amor eterno que Hande Erçel revela. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, han seguido su trayectoria juntos en la pantalla y, por supuesto, su historia fuera de ella. La noticia de que Hande ha compartido las claves de su relación ha generado un revuelo enorme, y créanme, tenemos mucho de qué hablar. Así que prepárense para un viaje fascinante por los entresijos de una relación que parece sacada de un cuento de hadas, pero que, como veremos, tiene sus cimientos en algo mucho más real y profundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Dándole clic al botón rojo de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido fresco y fascinante cada semana, y créanme, este no va a ser la excepción. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y trayéndoles las historias que más les interesan. Ahora sí, ¿de qué se trata todo este misterio? ¿Cuál es ese secreto que Hande Erçel ha desvelado sobre su amor con Kerem Bürsin? Los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día desde que empezaron a compartir pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o Te la capturé, como la conocemos en algunos lugares. Su química era innegable, tanto que muchos espectadores se preguntaban si esa conexión iba más allá de la ficción. Y efectivamente así fue. Su relación se consolidó y se convirtió en una de las parejas más queridas del panorama turco e internacional. Pero, ¿qué es lo que hace que una relación, especialmente en el ojo público, perdure y se vea tan sólida? Muchos creen que es la fama, el dinero, o quizás la magia de la pantalla. Sin embargo, Hande, con esa humildad que la caracteriza, ha compartido, no con grandes titulares, sino con pinceladas sutiles en entrevistas y declaraciones, los verdaderos pilares de su relación con Kerem. Y lo fascinante es que no se trata de algo extraordinario o inalcanzable, sino de principios universales que, cuando se aplican con autenticidad, pueden construir un vínculo inquebrantable. Uno de los puntos clave que Hande ha mencionado una y otra vez, y que realmente resuena, es el respeto mutuo. No se trata solo de decir te quiero, sino de valorar al otro como individuo, con sus propias ideas, sueños, miedos y hasta sus imperfecciones. En el mundo de las celebridades, donde las presiones son constantes y las agendas apretadas, es fácil perder de vista al ser humano detrás de la figura pública. Hande y Kerem parecen haber logrado mantener esa conexión humana intacta. El respeto se manifiesta en cómo se apoyan en sus proyectos individuales, en cómo celebran los éxitos del otro sin envidia, y en cómo se brindan un espacio seguro para ser ellos mismos, incluso cuando el mundo entero los está observando. Imaginen la presión de tener cada movimiento escrutado, cada palabra analizada. Mantener esa base de respeto mutuo debe ser un acto consciente y diario, una elección firme. Otro aspecto fundamental que Hande ha resaltado es la comunicación honesta. Y aquí no hablamos de una comunicación superficial, de solo contar lo que pasó en el día. Hablamos de esa capacidad de sentarse, de hablar de los sentimientos, de las preocupaciones, de los anhelos. En una relación, especialmente una de larga duración, inevitablemente habrá momentos difíciles, malentendidos, o simplemente etapas donde las cosas no fluyen tan fácilmente. La habilidad de expresar lo que uno siente de manera abierta y sincera, y lo que es igual de importante, la capacidad de escuchar al otro sin juzgar, son antídotos perfectos contra los resentimientos y las distancias. Hande y Kerem parecen tener esa habilidad para desnudar su alma ante el otro, creando un lazo de confianza que pocos logran alcanzar. Piensen en cómo, a pesar de las distancias geográficas que a veces los han separado por compromisos laborales, han sabido mantener esa conexión a través de conversaciones profundas y significativas. La amistad es otro de los cimientos que Hande ha señalado como crucial. ¿Y es que quién mejor para ser tu compañero de vida que tu mejor amigo? Cuando una pareja se funda sobre una amistad sólida, se comparten risas, complicidad, y esa sensación de que, pase lo que pase, tienes a tu lado a alguien con quien puedes contar para todo. No se trata solo del romance apas.
nada que es importante sino de esa comodidad de estar juntos, de disfrutar de las cosas simples, de ser cómplices en las aventuras diarias. Ande y Kerem a menudo comparten fotos y vídeos donde se les ve riendo, bromeando, disfrutando de momentos cotidianos. Esa chispa de amistad es lo que, para mí, les da esa autenticidad tan palpable. Se nota que disfrutan genuinamente de la compañía del otro, y eso es un tesoro. Y hablando de tesoros, algo que Ande ha dejado entrever, y que es vital en cualquier relación, es el apoyo incondicional. El mundo del entretenimiento es un torbellino de altibajos. Hay días de gloria, pero también hay momentos de duda, de frustración, de agotamiento. Tener a alguien que te impulsa cuando estás a punto de rendirte, que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas, es un motor insustituible. Ande ha hablado de cómo Kerem la apoya en sus decisiones, en sus proyectos, y viceversa. Ese apoyo no es solo de palabra, sino de actos. Es estar presente en los momentos importantes, es ofrecer una palabra de aliento cuando más se necesita, es celebrar cada pequeño logro como si fuera propio. Esa red de seguridad emocional es lo que permite a ambos brillar con luz propia, sabiendo que tienen una base sólida a la que regresar. Otro punto que me parece fascinante y muy revelador es la importancia que le dan a la independencia individual. A pesar de ser una pareja tan unida y admirada, Ande ha enfatizado la importancia de que cada uno tenga sus propios intereses, sus propias metas, su propio espacio. Esto evita que la relación se convierta en una especie de fusión donde se pierden las identidades individuales. Tener proyectos personales, amistades aparte y tiempo para uno mismo, enriquece a la persona y por ende, enriquece a la relación. No se trata de estar separados, sino de crecer individualmente para poder aportarle más al vínculo compartido. Es un equilibrio delicado pero esencial, y ellos parecen haberlo dominado a la perfección. Además, y esto es algo que todos podemos aplicar, Ande ha mencionado algo sobre la paciencia y la comprensión. Las relaciones no son perfectas, y menos aún cuando hay dos personalidades fuertes y creativas involucradas. Habrá momentos en los que uno necesite más espacio, otros en los que el otro necesite más atención. La paciencia para entender que el otro no es perfecto y la comprensión para aceptar sus ritmos y sus necesidades son bálsamos que sanan las posibles heridas y fortalecen el vínculo. No se trata de soportar, sino de entender y acompañar. Lo que más me gusta de las declaraciones de Ande es que no se trata de trucos o fórmulas mágicas. Son principios de vida, de relaciones humanas. El secreto de su amor eterno, si es que podemos llamarlo así, no reside en algo que solo ellos dos puedan hacer, sino en la aplicación consciente y constante de valores que, si todos cultiváramos, haríamos del mundo un lugar con relaciones más sanas y duraderas. Es fácil caer en la idea de que las parejas de famosos tienen una vida de ensueño sin problemas. Pero la realidad, como Ande nos recuerda, es que incluso las relaciones más idílicas requieren trabajo, esfuerzo, y sobre todo, un profundo conocimiento y aprecio por la persona que tienes al lado. El secreto que Ande Erçel revela sobre su amor con Kerem Bürsin es, en esencia, la autenticidad en la conexión humana. Es el respeto genuino, la comunicación abierta, la amistad profunda, el apoyo incondicional, la independencia equilibrada, y la paciencia y comprensión que surgen de un amor verdadero. No es algo que aparezca de la noche a la mañana, sino algo que se construye día a día, con dedicación y con un corazón abierto. La forma en que ellos han manejado su relación, manteniendo esa chispa a pesar de la fama y la distancia, es un testimonio de que el amor verdadero, aquel que se basa en la admiración mutua y el respeto profundo, tiene el poder de trascender las circunstancias. Ande no ha revelado un hechizo, sino una filosofía de vida para el amor. Y esa, mis amigos, es una lección valiosísima para todos nosotros. Así que, para resumir brevemente, los puntos clave que Ande Erçel ha desvelado sobre el secreto de su amor eterno con Kerem Bürsin giran en torno a pilares fundamentales como el respeto mutuo, la comunicación honesta y abierta, la amistad profunda que comparten, el apoyo incondicional en todas sus facetas, la importancia de la independencia individual dentro de la pareja, y la paciencia y comprensión que aplican en su día a día. No hay magia, solo la magia de saber construir un vínculo sólido sobre bases reales y humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que estos son realmente los secretos de una relación duradera? ¿Hay algún otro aspecto que consideren fundamental? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y
Responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, les pido de todo corazón que me regalen un asterisco me gusta. Ese simple gesto nos ayuda un montón a que el canal crezca. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en asterisco compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.